Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Y bueno, en esta ocasión traigo con un servidor un matrimonio que está sirviendo al Señor, está haciendo una obra preciosa, maravillosa, pero aquí en una ciudad, la ciudad del puerto de Santa María. Ellos son Carlota Verdura y José María Almarza. Ellos son pastores de la Iglesia Internacional del Puerto de Santa María, como acabo de comentar. Vamos a darle la bienvenida y vamos a hablar con ellos. Mis hermanos, bienvenidos. Muchas gracias, Antonio. Encantados de estar aquí. Sí. Pues nada, gracias a vosotros, ¿no? Gracias a vosotros por vuestro tiempo, ¿no? Y bueno, la idea de esta entrevista es un poco conoceros, ¿no? Conocer vuestras vidas, conocer vuestra congregación, porque, bueno, ha habido... creo que esta semana ha habido un acontecimiento importante, ¿no? Ha sido vuestro aniversario como 10º aniversario, ¿no? Como pastores de vuestra congregación, ¿no es así? Sí, fue una sorpresa muy agradable que la Iglesia nos dio, festejándonos y honrándonos y bendiciéndonos y mostrándonos su amor y su respeto. Fue muy bueno para nosotros. Nada. Llegamos aquí a Andalucía el 28 de febrero del 2013. Nada. El Día de Andalucía, sí. Eso sí, el 28 de febrero, Día de Andalucía. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Han pasado rápido estos años? No, han pasado muy intensamente. Yo creo que los primeros fueron más lentos y de pronto los últimos 6 o así han pasado de golpe. Sí, eso también es cierto. Sin esperarnos casi. La iglesia se llama Iglesia Internacional en español, pero... Iglesia Cristiana para todas las naciones. All Nations Christian Fellowship, en inglés. Bueno, yo creo que vuestra congregación es una congregación muy peculiar, ¿no? Porque según he podido ver en persona, ¿no? Y bueno, y a través de las redes sociales, ¿no? Es una congregación internacional, una congregación donde tanto la predicación como la alabanza es bilingüe y es multicultural. Así es una congregación que, bueno, lleva ya mucho tiempo. Esta congregación empezó en los años 50, finales de los años 50, y se estableció hace 56 años casi, y es una congregación bilingüe, inglés-español. Y tenemos la alabanza en inglés y en español, cantamos, y también la predicación, todo lo que hacemos, lo hacemos traducido. Bueno, yo creo que, bueno, se dice rápido, ¿no? El tener la alabanza... tanto la alabanza como la predicación, español-inglés o inglés-español, que se dice rápido, ¿no? ¿Se adaptan los creyentes, las personas que van a ese tipo de congregación? Yo diría que se tienen que adaptar, porque es lo que hay. Es lo que hay, pero sí. Sí, yo creo que la gran mayoría de las personas... bueno, todos vienen porque quieren, ninguno viene obligado, entonces cuando vienen saben que es una iglesia bilingüe y muchos de ellos, a muchos de ellos les gusta el bilingüismo y es una de las razones por las que vienen, pues para aprender inglés o para aprender español, depende del caso. Sí, realmente hay pocas congregaciones, quizá en Rota hay alguna congregación en inglés, pero realmente hay casi ninguna congregación hay donde se hable inglés, y al hablar también en español, hay algunos matrimonios mixtos donde a lo mejor uno es hispanoparlante, el otro es angloparlante, y han encontrado en nuestra iglesia el lugar donde asistir. Después hay otras personas que no hablan más que un idioma, pero aún así les gusta lo que es lo que has dicho antes de la multiculturalidad de la iglesia. Tenemos gente de varios países y de etnias y una riqueza muy grande. Yo también creo que es importante decir que el bilingüismo se ve más en las reuniones dominicales. Luego, a lo largo de las semanas, tenemos reuniones que son en inglés y otras en español. Estudios bíblicos en inglés y otros en español. Uno puede explayarse más sin la necesidad de estar interpretando o traduciendo constantemente. Muy bien. En una reunión de oración, pues hay gente que ora, a lo mejor hasta tenemos gente que ora en diferentes idiomas, ¿no? 3 o 4 en algunos casos. Sí, es una de las razones por las que nosotros creemos en orar en lenguas. Eso iba a decir, eso me recuerda a Pentecostés. Sí, así. A lo mejor alguien que ora en sueco, después alguien que ora en tagalo, que es el de los filipinos.
Y bueno, el problema de todas las iglesias, algunos hablan demasiado, otros demasiado poco, a unos apenas se les escucha, otros hablan a gritos y hay que decirles, pero hombre, tranquilo. Bueno, todo esto también nos habla, ¿no?, de, como tú decías, Carlota, todo esto nos habla de mucha riqueza, evidentemente, ¿no? Sí, Porque sí, hay mucha riqueza, mucho respeto, mucho cariño, hay mucha acogida a la gente cuando alguien llega a nuestra iglesia por primera vez, como todos, porque incluso los españoles que llegan, muchos son a lo mejor de otras partes de España. Uh-huh. Han venido de Galicia o han venido de Madrid y entran en una congregación nueva y es que da igual, ¿sabes? Si no eres de aquí, pues ya estás entrando en una cultura nueva. Uh-huh. Y ahí, bueno, por ejemplo, cuando hacemos comidas de compañerismo, sí, nunca tenemos que decir ¿quién va a traer tal cosa? Porque no se repite nada. Hay una tortilla, hay una pizza, hay diferentes cosas y también en eso uh-huh, tenemos pues esa multiplicación. Claro que sí, sí. 10 años como pastores en esta congregación, ¿y cómo os llamó el Señor, José María, a esta congregación para que sirvierais? Bueno, nosotros no tuvimos un llamamiento sobrenatural en el sentido de que no escuchamos una voz desde el cielo que nos dijo, id al puerto de Santa María. En aquel entonces vivíamos en Madrid y teníamos uh-huh, nuestros trabajos y colaborábamos en nuestra iglesia local y nosotros siempre hemos tenido el deseo de servir a Dios, de ser útiles a Dios y fue viviendo en Madrid cuando se nos habló y se nos comunicó acerca de esta iglesia en el puerto de Santa María, uh-huh, que ya había estado sin pastores fijos durante más de 2 años, sí, ¿verdad? 2 años y medio. Y entonces se nos brindó la posibilidad o se nos lanzó el desafío de venir a ser pastores, lo cual era una novedad para nosotros porque nunca antes habíamos sido pastores principales de una iglesia, siempre uh-huh, habíamos estado apoyando o copastoreando. Uh-huh. Carlota, la pastoral que estáis llevando es una pastoral compartida, tanto tú como tu esposo, ¿no? Sí, somos pastores los dos, aunque bueno, él es el pastor principal porque alguien tiene que ser el principal y en este caso es él, pero sí lo compartimos. De hecho ayer prediqué yo, pero la mayoría de las predicaciones las lleva él, aunque compartimos el trabajo también en todos los aspectos de la pastoral. Uh-huh. No habría podido llegar aquí, valga decirlo, sin ella, o sea que aunque yo sea el pastor principal, no habría podido hacerlo sin mi esposa Carlota. Yo creo, amén, gloria a Dios, José María, pero yo creo que muchos de nosotros, de los varones, no llegaríamos a la mitad de camino si no fuera por nuestras mujeres. El Señor sabe hacer las cosas, bendito sea su nombre. Así es. El Señor sabe hacer las cosas. Sí. Necesitamos mutuamente. Amén, amén, gloria a Dios. Es que digo que aparte, ¿no?, de la pastoral que está llevando en la congregación, colaboráis, ¿no?, en muchos eventos, en muchas actividades, porque un servidor puede ver en multitud de sitios, ¿no? Nos gusta, es lo que te decía antes, o sea, que no tenemos un llamamiento específico a hacer algo específico aparte de servir a Dios y la obra de Dios y la causa de Jesucristo. Uh-huh. Y eso pues nos abre mucho a poder participar en lo que buenamente podemos, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que hemos podido coincidir en muchas cosas porque siempre estamos atentos uh-huh, en lo que hacer dentro de nuestras posibilidades, claro. Sí, sí, solo sí. Dios es omnisciente y omnipotente. Uh-huh. Y creemos en la unidad del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, y el apoyarnos mutuamente cuando hay un evento, ¿sabes? Alguien organiza algo y pues qué más que ir a apoyar, ya sea nosotros o con la congregación, y nos gusta pues estar ahí donde Dios está, que su palabra dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. Entonces nos gusta estar donde está su cuerpo también. Uh-huh. ¿Qué actividades estáis realizando durante la semana? ¿Concerniente a la iglesia? Sí, evidentemente, en relación a la iglesia. Sí. Pues todo lo que tiene que ver con el pastorado, visitación, llamadas, preparación de predicaciones y enseñanzas. Hay grupos de hombres, grupos de mujeres, aunque no todas las semanas tenemos reuniones de hombres o de mujeres. Yo voy a la cárcel semanalmente, suelo ir a Puerto 3, en el ministerio carcelario. Y tenemos la reunión de oración los lunes, tenemos estudios bíblicos en inglés y en español, uno en Jerez, uno en el puerto, otro por Zoom.
Tenemos también, estamos discipulando concretamente a 3 jóvenes y están haciendo prácticas en la iglesia y las estamos pues levantando para el ministerio y eso también. Precisamente iba a contar eso, ¿no? Que viendo las actividades, ¿no? Y un poco, y que os movéis también en otros campos, tendréis un equipo también de colaboradores, de hermanos. A lo largo de los años hemos estado incorporando a personas Exacto. que han venido a ayudarnos y estamos súper agradecidos. Sobre todo, Ángela es nuestra mano derecha, seguramente la conoces. Sí, sí. Ella es la sí. líder de alabanza, ella es inglesa, aunque ha vivido en España ya muchos años. Y tenemos que decir con alegría y con agradecimiento que cada vez son más las personas que ayudan, y que quieren formarse para seguir sirviendo. Carlota, me estabas comentando antes de que ayer estuviste compartiendo la predicación, me imagino que lo tendrás muy fresco, ¿de qué estuviste compartiendo? Pues mira, hace un mes murió mi padre. Vaya. En México. Sí, Yo soy de México originariamente y bueno, nací y crecí ahí y con 22 años vine a España como misionera y mi padre enfermó, tuvo un ictus y un viernes y al jueves había muerto. Entonces compartí acerca del proceso de esa semana, cómo lo viví con Dios y básicamente pues que había que estar agradecidos, había que aprender a pedir perdón, había que reconocer que Dios está en control. Amén. Porque a veces estamos como gallinas sin cabeza y tenemos que descansar en que Dios tiene el control. Y se me han olvidado los otros dos puntos. Bueno, Eran muy buenos. Sí, sí, pero bueno, era muy sencillo, ¿no? De realmente pues reconocer que Dios, sobre todo en momentos así, cuando muere alguien que quieres tanto, cómo Dios está pendiente, cómo Dios está en cada momento. También hablaste mucho sobre la paternidad de Dios. Esa era la última, sí, que Dios es nuestro Padre. Entonces yo he perdido a mi Padre terrenal, pero siempre tengo a mi Padre celestial. Y era animando a la gente a que pues considerara que Dios es un Padre, que quiere traer salvación. No solamente por salvarnos de nuestros pecados, sino porque quiere tener una relación con nosotros, de padre, y con sus hijos, con nosotros. Así que esa era la... Qué bien. Amén, amén, amén. José María, los domingos soléis llevar una línea de predicación, un poco la pastoral, lo que el Señor os ponga en vuestro corazón. Algunos años o en algunas etapas he tenido, como tú dices, líneas de predicaciones o series de predicaciones sobre libros de la Biblia. Siempre tratamos de centrarnos en que las predicaciones sean en torno a la palabra de Dios, eso por supuesto. Pero al mismo tiempo siempre tratamos de dar una buena dieta, una dieta equilibrada, un poquito de cada cosa. Entonces los temas son diversos y diferentes muchas veces unas semanas de las otras. También somos sensibles a las épocas del año en las que estamos, ahora que estamos en la Cuaresma, o sea, cerca de la Semana Santa, pues eso está más en nuestras mentes y entonces hablamos más acerca de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hablando del Señor, yo me imagino que habéis tenido que ser cautivados, ¿no? De una manera fuerte y poderosa, ¿no? Y con convencimiento, ¿no? Sobre todo ser amante, ¿no? Del Señor, de su obra, ¿no? Primeramente para transmitir, ¿no? Transmitir y vivir lo que estáis viviendo, ¿no? ¿Qué me podéis decir al respecto, no? Eso tenemos que remontarnos a nuestra experiencia de conversión. Para los dos fue cuando teníamos 13 años. Ella en México y yo en España. Sí. Sin conocernos para nada, ¿no? Y en mi caso, desde el principio, cuando realmente experimenté este nacer de nuevo, las primeras palabras que salieron de mi boca fueron: yo quiero vivir para que otras personas conozcan lo que yo he conocido. O sea, desde el principio tuve la convicción de que quería vivir, de que esto tenía que ser el centro de mi vida, Jesús, y que los demás conocieran a Jesús.
Qué bien, qué bien. ¿Y ese encuentro con el Señor fue a través de la palabra, a través de un mensaje, a través de cómo se fue ese encuentro? Bueno, yo soy de Ciudad Real capital es donde viví, soy de un pueblo de Ciudad Real, y yo solía ir a muchos grupos católicos, pues estaba muy metido en el mundo de la Semana Santa, en muchos otros grupos. Mis padres me enviaron a un colegio católico, igual que a mis 6 otros hermanos y hermanas. Pero fue a través de simplemente una coincidencia, una deocidencia, que me gusta a mí decir. Vi a un viejo amigo y le dije, ¿qué pasa? Que hace mucho tiempo que no te veo. Y dice, pues sí, es verdad. Hoy precisamente alguien me ha hablado acerca de Dios y hemos quedado con él en un sitio. ¿Vienes con nosotros? Sí, claro. Así que fui con él, ni siquiera era una iglesia, era un apartamento donde se iban a reunir. Y tengo que decir que simplemente en el momento en el que franqueé esa puerta y recibí el saludo de esas personas, supe que estaba viviendo uno de los días más importantes de mi vida. Y fue ese mismo día cuando yo experimenté esa conversión y oré y le pedí a Jesús que viniera a mi vida. Y vaya que lo hizo. ¿Y en tu caso, Carlota? Pues yo tenía 13 años también, y bueno, ya con 10 años había entrado una chica al colegio, era cristiana, y sus padres pastores, y empezaron a compartirme sobre el Evangelio, bueno, de una manera obviamente para mi edad, pero sobre todo a orar por mí. Y me regalaban libros donde hablaba de testimonios de personas que habían conocido a Jesús. Yo me crié en la Ciudad de México y ahí no puedes ir andando a todas partes, eso te tienen que llevar. Entonces mis padres al principio sobre todo no estaban muy de acuerdo. Entonces leyendo estos libros, ya con 13 años en mi casa, me arrodillé y dije, Señor, si tú existes, si esto que leo en estos libros es verdad, estos cambios en estas vidas, aquí estoy, yo me rindo a ti. Y empecé a experimentar un cambio. Y de tal manera que mis padres me prohibieron ir a la iglesia durante 5 años. Y después ya con 18 me permitieron ir a la iglesia, con 19 fui a un instituto bíblico y con 22, como dije, vine de misionera a España. Qué bien, gloria a Dios. Y así que siempre quise servir. O sea, en el momento en que me dejaron ir a la iglesia, pues estaba yo como en 6 o 7 ministerios sirviendo con el vídeo, con los niños, con evangelismo, con todo lo que podía yo estar, estaba sirviendo. ¿Creéis que ese encuentro, ¿no? Que tanto, bueno, me acuerdo de cuando habéis hablado de 13 años, ¿no? Me acuerdo que como es la palabra, ¿no? Vemos como el Señor llama ya a las personas para que les sirvan, aún siendo ya niños, ¿no? Vemos a esos jóvenes, ¿no? De Daniel con sus amigos, ¿no? Jeremías, que era un niño, no me hables, soy un niño, decía. Pero como el Señor, cuando tiene un propósito con alguien, ya pues Dios lo encamina, Dios lo lleva, ¿no? Cuando hay ese encuentro personal, bueno, tú has tenido todo ese encuentro personal con el Señor, tanto ella, ¿no? Y ese encuentro que solemos hablar, ¿no? Con el Señor, ¿creéis que ese encuentro personal, esa claridad de encontrarse con Jesús, de que Dios nos hable en nuestro corazón, las personas lo pueden vivir hoy en día, José María? Por supuesto. ¿Qué le dirías? Por supuesto que sí, Dios nunca cambia, Dios ama mucho a las personas. Amén. Y Dios tiene en cuenta el clamor de nuestro corazón. Yo cuando era niño viví cosas difíciles y me acuerdo que en esos momentos yo clamaba a Dios. Y estoy seguro que Él me escuchó y Él envió su ayuda en todo momento. Y simplemente ese día, cuando entré por esa puerta, estaba preparado. Dios me había preparado para ese día. Y quiero resaltar el hecho de que teníamos ambos 13 años, éramos adolescentes. Y contrariamente a lo que mucha gente dice o trata de divulgar, que esto de la religión o del cristianismo es un rollo, especialmente para los jóvenes, tengo que decir que en absoluto. Jesucristo revolucionó nuestra vida, y nuestra vida no solamente fue mucho mejor en el sentido moral del término, sino muchísimo más divertida desde entonces. ¿Tú qué dirías, Carlota, en relación a eso? Bueno, pues sí, yo creo que es verdad que en general la gente está un poco distante de la Iglesia, distante de Dios, pero porque creo que no han podido conocerle de una manera personal. Cuando le conocemos de una manera personal, es diferente, no es una religión, es una relación. Y el relacionarse con Dios
es impresionante. Yo, después de 42 años conociendo a Jesús, obviamente nunca le voy a poder conocer del todo. Entonces, en esta experiencia que tuve con mi padre, por ejemplo, experimenté cosas nuevas y nuevas de su amor hacia mí, porque era una experiencia nueva. Mi padre enfermo, yo aquí teniendo que viajar deprisa corriendo, intentando llegar antes de que muriera, hablarle del Señor. Todas esas cosas eran nuevas para mí, pero Él estaba conmigo y Él se mostró a mí en cada etapa en cada momento de esa etapa, y Él está vivo. Amén. Él está vivo, él es relevante hoy en día y le preocupan las cosas que nos preocupan. Ya sea que eras un joven influencer o eres una persona mayor con una pensión baja, todas estas cosas le preocupan al Señor. Pero sobre todo, le preocupa nuestra alma y nuestra felicidad. Y Él nos está buscando constantemente. Aprovecho que hablo contigo, Carlota. Bueno, me llama la atención cuando leo la Biblia, ¿no? El trato que el Señor tiene con las mujeres. Es un trato muy especial, ¿no? Es verdad. Jesús siempre... Ahora lo leemos y nos parece normal, pero en la época era mucho peor. Exacto. El que un hombre, siendo judío, hablara con una mujer que no era judía, o que tuviera mujeres que le seguían, porque ahí las mujeres... O sea, él era un rabino, o sea, era un maestro. Y entonces los que le seguían normalmente eran hombres que querían aprender. Pero la Biblia dice que había mujeres que le seguían, es decir, que aprendían de él. Y él nunca las echó, todo lo contrario. Y cuando una mujer se acercaba a Jesús demasiado, entre comillas, para la época, porque había que mantener unas distancias, él siempre las defendía. Él siempre les hablaba con amor. Sí, exacto. Y creo que lo sigue haciendo. Y yo creo que bueno, yo no soy feminista, pero creo que Jesús, viéndolo con las gafas de hoy en día, lo era, pero en el buen sentido, no radical. No. Sí, también en el sentido de que no solamente el ejemplo de Jesús, que es el mejor, pero también la Biblia instruye a los hombres a vivir sabiamente con las mujeres y a tratarla con amor y con respeto, sabiendo que es un vaso frágil, más frágil. Y o sea, esa enseñanza de tratar a la mujer debidamente está ahí, en la palabra de Dios, y también hemos aprendido eso, siendo cristianos. O sea, esta sociedad y los tiempos que estamos viviendo, los matrimonios, José María, nos evitaríamos muchos problemas, no sé si siguiéramos en la enseñanza de la palabra. Por supuesto, y aún sabiendo y siendo conocedores de las enseñanzas de la palabra, todos tenemos nuestros problemas y nuestro orgullo, y siempre será un desafío para todos nosotros como hombres morir a nuestro orgullo masculino, igual que me imagino también habrá una especie de orgullo femenino. Pues sí, yo creo que bueno, yo tengo aquí una escritura que está en Gálatas 3:28, que escribió el apóstol Pablo, y dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén, amén. Él nos unifica, Él nos hace uno. Y es maravilloso y nos ayuda. Y lo que él decía, ¿no? Que hay que tratar a la mujer como un vaso frágil, no nos hace débiles el que se nos cuide, el que se nos ame, ni nos hace débiles el respetar a un hombre. Yo creo que ahí es donde está y la Biblia habla, ¿no?, de ese amor que anhelamos las mujeres y ese respeto que anhelan los hombres. Y yo creo que Él nos ayuda a poder vivir de esa manera donde podamos, pues, cuidarnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros. Estamos hablando de esa carta de Efesios, ¿no?, que tanto ejemplo, ¿no? Y tantas pautas, ¿no?, para la buena dirección de la familia, ¿no? Nos da el Evangelio, la carta de Efesios, ¿no? Yo creo que, como acabo de comentar, ¿no?, hay directrices que son maravillosas para un matrimonio, tanto antiguamente como actualmente, ¿no? Y bueno, y no tanto del matrimonio, sino para el matrimonio, el hombre, la mujer, para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que es completa, ¿no?
esa carta, ¿no? Y vemos, ¿no? A mí me llama, hablando de esa carta, ¿no?, de Efesios, ¿no? Fijaros que es una carta muy espiritual. Y si queremos ser espirituales, tenemos que empezar por el matrimonio. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Y por la obediencia de los hijos a los padres. También. Porque esa es una de las cosas que también habla. Y yo quiero decir que cuando a mí mis padres me prohibieron ir a la iglesia, después me permiten ir, y después cuando yo tengo 22 años, antes de venir a España, yo pido permiso a mis padres. Porque le dije a Dios, yo no me quiero ir sin el permiso de mis padres. Claro. Y aunque ellos no entendían lo que significaba dejarme ir a un país extranjero a servir a Dios, me dijeron que sí. Qué bien. Y para mí, la Biblia dice, ¿no? Dice, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque ahí tendréis bendición. Amén, amén. Y larga vida. Entonces... También contestando a tu pregunta o a tu comentario, sí. La Biblia dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es a quien... Que dice que ama a Dios a quien no puede ver y aborrece a su hermano, a quien ve, es un mentiroso, ¿no? Amén, amén. Entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a las personas? Y más a las personas a las que tenemos a nuestro lado. Claro, claro, evidentemente. Es un contrasentido. Amén, amén. José María, ¿qué te llama la atención de Jesús? Su inmutabilidad. Él no cambia, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Él está vivo. Amén. El hecho de que está vivo. Amén. Y también su humildad. Él siendo Dios, sí. y habiendo por él fuera todas las cosas, sin embargo, él es humilde. Carlota, ¿qué te llama a ti la atención? Pues iba a decir su humildad, pero también su compasión, sí, y su paciencia. Su paciencia con sus discípulos, con la gente, bueno, conmigo. Pero él tenía una paciencia y un amor, me encantaba, me encanta. Cuando leo el Evangelio, cómo él trataba a las personas, con ese amor, con esa... O sea, es que es revolucionario, aún sí. hoy. Amén. Es que es increíble cómo tenía... ¿Sabes? Cómo escogió a Judas, sabiendo que le iba y le dio oportunidades, una detrás de otra, no como nosotros, que ya enseguida la primera de cambio la primera que nos hacen ya no confiamos, ya restringimos, ¿no? Pero él no, él siguió confiando, él siguió dándole esa oportunidad, él siguió amándolo. Sí, así es. Y eso siempre, esa historia siempre me ha cautivado. Amén. ¿Qué te preocupa de los tiempos actuales, de la sociedad que estamos viviendo, María? Viendo... me preocupa obviamente el sufrimiento de las personas y la deriva anti-Dios, no ya pasota en cuanto a Dios, sino anti-Dios, sí. que cada vez estamos viendo más y más. Pero no me preocupa tanto esa hostilidad que veo cada vez más hacia el cristianismo. Aquí en España, y no digamos en muchos otros países donde hay una persecución oficializada, ¿no? Pero me da pena el saber que tenemos a nuestra disposición y cerca de nosotros a un Dios que nos está ofreciendo su ayuda y que en general se pase tan olímpicamente de las cosas de Dios. Amén. Me preocupa. Así es. Carlota, ¿por qué hoy en día invitaría a las personas a leer la Biblia? Wow, pues es que es un libro, mira, es un libro que tiene 66 libros, que ha sido escrito desde hace siglos y siglos, pero que es que por donde lo leas, tiene una riqueza. Amén. No solo literaria, porque es el libro que es el más traducido, el más leído, el más atacado. El más atacado. Pero tú puedes leer en Génesis y encontrar referencias a Jesús. En Isaías también. O sea, lleva un hilo conductor de personas que han... Pero no solo eso, cuando lo lees, te habla a tu corazón. Si tú te abres a Dios, te habla y te cambia. Amén. Y te ayuda a vivir la vida. Amén. Y a sobrellevar la vida, porque a veces la vida no es fácil. Pero ahí encontramos respuestas a todas las cosas de la vida. Amén, amén, gloria a Dios. Una última pregunta, porque ya se nos ha ido el tiempo. José María, un sueño. Un sueño. Que quiere que se haga realidad. Ahí sí que me has pillado. Porque anoche es que tuve un mal sueño. Por eso no me quiero acordar. Un sueño que te gustaría que... Un sueño... sí.
Me gustaría ver a las personas que han dejado de creer y que han salido de la iglesia mal, me gustaría que volvieran. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues, Carlota, también ¿qué le diría a los creyentes, aquellas personas que conocen al Señor? Amaos los unos a los otros. Perdonaos los unos a los otros. Amén. Jesús hizo una oración que fue para mí es la más importante, en Juan 17, y él clamó por la unidad de su cuerpo, que somos nosotros, los creyentes. Amén. Entonces, no tenemos que amarnos y perdonarnos. Amén. Tenemos que ser uno. Amén. Pues nada, gloria a Dios, daros las gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti por invitarnos. Nada, por vuestro testimonio. Y bueno, me gustaría que despidierais el programa, pero como lo soléis hacer, que lo digáis en español y que luego lo digáis yo en inglés, ¿no? Yo me despido ya y bueno, os dejo que los pastores José María y Carlota, pues ellos nos van a despedir. Que Dios os bendiga. Thank you everyone for your attention. Gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestra atención. It has been a pleasure to be in this program. Ha sido un placer estar aquí en este programa. Thank you, Antonio, for your invitation. Gracias, Antonio, por tu invitación. And I thank God for this opportunity, and I thank God for you. I hope you can meet Him one day. Damos gracias por esta oportunidad y damos gracias a Dios por todos vosotros. Y esperamos que tú algún día conozcas a Jesús.